Gloria a Dios. Siempre es un privilegio poder estar con ustedes. Gracias a Dios por la vida de nuestra pastora Elvin, mi mamá. Así que gracias a Dios por esta oportunidad. Así que hoy les voy a hablar bajo el tema Mujeres como Elizabeth. Digan conmigo, mujeres como Elizabeth. Bueno, les pido, vamos a ir a la Biblia, Lucas 1 del 36 al 38. Lucas 1 del 36 al 38, y si lo tiene puede confirmar con un amén. 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 Bueno, Lucas 1 del 36 al 38, la palabra de Dios dice así. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Diga conmigo, en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Diga conmigo, la que llamaban estéril. Y el siguiente versículo lo vamos a declarar con fe. 1, 2, 3. Porque no hay nada imposible para Dios, nuevamente, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase contigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén, puede tomar su lugar. Es importante mencionar ciertas palabras claves, y hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de Elizabeth. Sí, vamos a tomar quizás algunas cosas referente a María, pero yo creo que aquí hay mujeres que están llenas de fe. Sí, una de las cosas que hemos estado orando con mi familia es que podamos seguir echando mano de la fe, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Elizabeth era una mujer ya mayor, Elizabeth era una esposa. Elizabeth toda su vida sirvió al Señor, y yo sé que acá hay mujeres que desde que aceptaron a Jesús han empezado a servir a Dios con todo su corazón, al lado de su esposo, claro, y también mujeres solas, pero sabemos que el Señor va con ellas, amén. Y pues Elizabeth tenía un esposo, Zacarías era un sacerdote. Entonces yo voy a hacer tal vez un poco de mención en versículos anteriores para dar un poco de contexto a esta historia. Usted lo puede leer en casa, Lucas 1, todo el capítulo está magnífico porque nos habla de una historia, de un milagro, y creo que esta parte es maravillosa. Prácticamente toda la Biblia, más bien toda la Biblia es palabra de Dios, obviamente, pero es maravillosa, y no me voy a cansar de esto. Hace unos días estaba hablando con una amiga y hablando acerca de la vida de Elizabeth, y decíamos, no podemos dejar de asombrarnos de lo que Dios hace en la vida de las personas, y sobre todo en la vida de nosotras como mujeres. Porque ya sea que seamos mujeres mayores o mujeres muy jóvenes, la Biblia dice que nosotras somos algo especial en las manos del Señor. Entonces eso es lo que nos debe de llenar de gozo. Entonces estamos hablando de Elizabeth porque todas aquí son casadas. Yo no, pero me gusta mucho poder pasar tiempo con ustedes y descubrir en la Biblia todo lo que Dios trae para aquellas mujeres, ¿verdad?, que vienen a servir. Porque Elizabeth era una mujer que no solo su esposo era sacerdote, Zacarías era un hombre que amaba al Señor, y la Biblia específicamente dice que Zacarías y Elizabeth servían a Dios, eran personas, dice la palabra de Dios, personas intachables delante de Dios y que cumplían todos los mandamientos de parte de Dios. Eran personas que no los obligaban a servir a Dios, sino personas apasionadas por Jesús. Entonces la Biblia dice que esta mujer, la mayor parte de su vida fue una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. En aquel tiempo tener un hijo era como una honra.
para las familias. Ahorita pues hay matrimonios que prefieren no tener hijos, pero la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces ustedes son bien ricas. ¿Por qué? Porque tienen una herencia que viene directamente de Dios, que viene directamente del cielo. El significado de Elizabeth es hermoso. ¿Alguien de aquí se llama Elizabeth? ¿Sí? Ahorita vamos a ver. ¿Usted sabe qué significa su nombre? No, ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a dar varias definiciones. Elizabeth significa promesa divina. Dios es mi juramento, aquella que es ayudada por Dios. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Zacarías, este sacerdote, llegó le tocó, dicen que tiraron suertes y la suerte cayó sobre él porque estaba en un grupo de sacerdotes. Entonces él iba a ofrecer incienso. La Biblia dice que él entró porque era un hombre que amaba a Dios, conocía la presencia de Dios, y porque yo sé que aquí hay muchas pastoras que sus esposos aman a Dios y aman la presencia del Señor. Pero no solo ellos, sino que ustedes también. Entonces la Biblia dice que él entra a ofrecer el incienso cuando el ángel Gabriel se le aparece y le dice: sabes, tu esposa va a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque es algo de parte de Dios. Este bebé que iba a nacer, su nombre también fue dado por Dios. Dice: tú le vas a poner el nombre de Juan a ese bebé, porque él va a hacer que muchos se reconcilien, que muchos vuelvan al camino. Y ¿sabe qué? Ese niño iba a ser alguien que iba a hacer un camino, preparando para que Jesús llegara. Carnalmente tal vez Juan el Bautista, porque este es el milagro, fue primo del Señor Jesús, pero también fue una promesa para sus padres. Y Zacarías dijo: ¿cómo va a pasar esto si mi mujer es estéril? Entonces el ángel le dijo: mira, todo lo que yo te he dicho de parte de Dios va a pasar, pero no por no creer, porque él decía: pero ¿cómo? Tantos años, porque la Biblia dice que eran ancianos. No solamente sabemos la historia de Abraham y Sara, que ya eran grandes cuando concibieron un hijo, que era una promesa de parte de Dios, pero en el Nuevo Testamento usted y yo podemos ver que Juan el Bautista también era una promesa de parte de Dios. Entonces la Biblia dice que durante el tiempo que Elizabeth estuvo embarazada, el esposo no pudo hablar, porque tal vez era una lección para él. Entonces yo quiero decirle algo esta tarde, que las promesas que Dios tiene para usted tiene que creerlas. Tiene que creer antes de verlas. ¿Sí? Entonces Elizabeth, la mayor parte de su vida, como había dicho, fue estéril. Tal vez era una mujer que, a pesar de que no tenía hijos, nunca dejó de amar a Dios. Porque la Biblia dice que en su pueblo no iba a haber mujer estéril. Tal vez ella lo sabía, no sabía cuándo iba a pasar, pero sí creía en Dios a pesar de que no tenía hijos. Creía en Dios a pesar de que para mucha gente, porque la Biblia lo dice, que cuando ella queda embarazada dijo: el Señor me ha visto y me ha honrado. O sea, estoy parafraseando, pero dice: sobre aquellos que tal vez me juzgaron, sobre aquellos que tal vez no creían y me menospreciaban por no tener hijos. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de pactos. La Biblia dice que el Señor tiene promesas para usted y para mí. La verdad, yo soy bastante emocionada, porque era una mujer entregada a Dios, y muchas de nosotras tenemos que aprender a amar a Dios antes de amar las cosas que Dios te dé. Si estamos aquí es porque son mujeres que tienen hambre del Señor, porque están aquí buscando a Dios, no por las promesas, sino al Dios de las promesas. Entonces la Biblia dice que ella no dudó, ella creyó. Y eso es lo que pasa. Tal vez las que están casadas, una de las características de Elizabeth es que era realmente una ayuda idónea.
porque no solo el esposo servía a Dios, sino que ella también servía a Dios. Por mucho tiempo tal vez juzgaban porque no tenían hijos, pero ella conocía la presencia de Dios. Entonces hay promesas para nosotras que no se han dado, no porque Dios tarde, sino porque Él ya sabe el momento en el cual va a enviar esa promesa. Entonces Elizabeth era una mujer confiable, una mujer apasionada por Dios. Era una mujer que se sujetaba a su esposo, pero también aprendió a sujetarse a Dios. Entonces había obediencia en ella. La Biblia dice que obedecía a los mandamientos. Va de la mano con su esposo, porque sé que hay muchas mujeres que aquí tal vez ustedes sirven más que el esposo, pero tiene que orar por ese esposo, tiene que pedirle a Dios por ese esposo. Pero y si no tiene su esposo, tiene al Señor. Creo que anteriormente había dicho, nosotros servimos y tenemos que aprender a amar a Dios por encima de las cosas, por encima de las personas. Porque mi papá mencionaba este domingo y recordaba ese texto de que el que no ama más a padre, a madre, a marido, a hijos, no está amando realmente al Señor. Entonces, si usted está aquí, tal vez hay dolor, como Elizabeth, tal vez le dolía no tener hijos, pero no por sentir dolor significa que esté sola. Elizabeth sabía que el dolor era necesario, sabía que por años servía a Dios a pesar de que Él no le había dado un hijo. Y muchas veces hay mujeres que le reclaman a Dios cosas que tal vez sí el Señor les va a dar, pero primero está viendo su corazón. Está viendo con qué pasión le está sirviendo al Señor. Porque la Biblia dice que el verdadero ayuno es que tú le compartas de lo que tienes a los demás. Y dice, y cuando tú ores, yo te voy a escuchar. Cuando tú me pidas ayuda, yo te voy a escuchar. Entonces, Elizabeth era una mujer al servicio de Dios. No ponía de pretexto a su esposo. No decía, no, es que mi esposo no quiere ir a la iglesia, yo tampoco. No, ella decía, voy a echarle ganas también porque amo al Señor. Elizabeth también era una mujer profeta. Elizabeth se había convertido en una mujer sensible a la presencia de Dios. Y ella creyó, la Biblia dice que por 5 meses ella estuvo guardada. Sus primeros 5 meses de embarazo, ella no salió. Y el número 5 significa el número de gracia. Ella sabía que era agraciada por Dios. Ella sabía que el Señor la miraba todos los días, aunque pareciera que la promesa tardó demasiado, pero no, había llegado en un momento exacto. Porque el Juan el Bautista, la Biblia dice que cuando se le apareció el ángel y le empezó a dar palabra al padre de Juan el Bautista, le dijo, el mismo espíritu de Elías es el mismo espíritu que va a reposar sobre tu hijo. Porque hay promesas de parte de Dios, no solo para usted, sino para sus hijos. Para sus hijos, no solo sus hijos, sus nietos. Yo me acuerdo que mi mamá oraba no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, ¿no? Elizabeth, no sé qué tipo de oración hacía, pero conocía al Señor en la intimidad. ¿Se imagina? O sea, qué certeza de esta mujer que a pesar de los años, la Biblia no dice, ella dudó. Yo no sé si dudó o no, pero la Biblia no dice que haya dudado. Dice, agradeció al Señor el favor que le traía hacia ella. Porque ese niño no fue cualquier niño, fue alguien que estaba anunciando la venida de Jesús. Y ustedes tienen hijos que no son cualquier hijos, son promesas de parte de Dios. Amén. Ahora, yo he visto a mamás que lloran y a veces cuando me ha tocado hablar con sus hijos, yo las he visto, no solo mi mamá, sino ustedes como madre dicen que para ustedes su felicidad es ver a sus hijos ser felices. Pero sobre eso, Dios quiere verte a ti feliz y disfrutar de ellos. Sí, entonces la primera parte que leímos, que el mismo ángel Gabriel llegó a la casa de María y le dice, tu prima, sí, la que nadie pensaba que algún día iba a tener un hijo, ahora ella ha hallado favor de parte de Dios. Está embarazada, ¿por qué? Porque también María era una mujer joven. María fue una mujer que también recibió una palabra de parte de Dios. No la adoramos, pero sí la respetamos porque también es una mujer de fe.
una de las cosas que me di cuenta de María, que antes de que el Espíritu Santo viniera sobre ella, ella creyó. Porque dice, eres favorecida, has hallado gracia delante de Dios. Y hoy esa palabra es para usted también, hallado gracia delante de los ojos del Señor. Y por eso esas mujeres, y la Biblia, tal vez este contraste de una mujer anciana a una mujer tan joven, es porque aquí hay muchas mujeres de diferentes edades. A veces tú dices, es que aún soy joven, no sé qué hacer, pero la Biblia dice, búscame y te voy a decir lo que tengas que hacer. Y aquellas mujeres que ya son ancianas, que dicen, me siento inútil, claro que no. La Biblia dice que también Dios te usa como una intercesora. Elizabeth era una intercesora. Elizabeth conocía la presencia de Dios, pero María, siendo joven, se halló gracia delante de Dios, es porque también amaba a Dios. Entonces esta palabra que fue el mismo ángel Gabriel a la casa de María y le dice, tu prima también ha concebido y ya está en su 5º mes o en su 6º mes. Tal vez 6 meses pasaron. Juan el Bautista entonces era unos meses mayor que el Señor Jesús. Y la Biblia dice, y me gusta este versículo, creo que el 37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Es una promesa hacia una mujer que no podía tener hijos y después, por la promesa de parte de Dios, no solo la sanó, sino eso es un milagro. Hacer cosas que humanamente no se puede hacer, eso es un milagro. Entonces Juan el Bautista era un milagro y agrega, o sea, Dios está usando la vida de estas mujeres para traer hombres llenos de gracia. Obviamente que el más grande siempre será nuestro Señor Jesús, pero también usó a un hombre terrenal llamado Juan el Bautista para proclamar su venida. Y le dijo, porque para Dios no hay nada imposible. Y siempre hemos escuchado esa parte y nos tiene que emocionar, hermanas, porque se dijo después de ver el Señor que una mujer había creído. Siempre, toda la historia, desde que el Señor existe, que el Señor es, más bien porque Él no existe, Él es. Para Él no hay nada imposible, pero esta palabra fue declarada de parte de un enviado de parte de Dios, un ángel, un siervo de Dios, a decir, para Dios no hay nada imposible, porque hay una mujer que le creyó a Dios. Entonces yo no sé esta tarde cuántas mujeres le creen a Dios por sus promesas. Amén. Y estamos creyendo en esto porque la Biblia dice que Él ha dado dones a los hombres. Dios habla acerca de 2 embarazos, pero también un embarazo significa un sueño, algo que se está gestando dentro de ustedes. Y qué privilegio tienen, hermanas, de saber qué se siente tener un bebé dentro. Y esos sueños de parte de Dios se tienen que sentir igual. Cuando es a la hora del parto y todo, yo creo que duele muchísimo. Pero ya al ver al bebé en sus brazos, dicen, valió la pena. Entonces Elizabeth sintió lo mismo, imagínense qué dolor. Y hay sueños que van a doler, pero cada dolor tiene una recompensa de parte de Dios. Cada proceso tiene un valor de parte de Dios, amén. Y bueno, José, sabemos que el Señor venía del linaje de David, pero también Elizabeth, dice la Biblia que no era cualquier mujer. La Biblia dice que venía del linaje de Aarón, o sea que ella venía de una línea de sacerdotes. Ella venía Dios ya había preparado ese tiempo para ella. Porque a Dios no le importa cuántos años tengas, a Él le importa tu corazón. Es lo que dice la Biblia, que cuando el profeta Samuel fue a ungir a David y pasaron los mejores hombres delante de él, Dios le dijo, no te fijes en su apariencia, porque yo me fijo en su corazón. Y muchas veces tú vas a ver hermanas que están recibiendo ya sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios conoce su corazón. Entonces estamos hablando de promesas, hablando de ser mujeres como Elizabeth, mujeres de fe, mujeres que no importando las circunstancias en las que están, dicen, yo voy a ir a servir a este encuentro, porque voy a ver la gloria de Dios sobre esas mujeres.
Entonces estábamos diciendo que esta mujer de la Biblia llamada Elizabeth es una mujer considerada recta e intachable delante de Dios. Eso no significa que Elizabeth era perfecta, porque ella dijo: el Señor ha quitado este dolor que me despreciaban, y el Señor honró la vida de Elizabeth. Y te decía por qué ella era sensible. La Biblia dice en este mismo capítulo que a María dijo: voy a ir a visitarla. Al esposo de Elizabeth se le reveló la parte profética de su hijo que iba a ser, y también a Elizabeth, claro. María ya había recibido una promesa de parte de Dios y fue a ver a Elizabeth. Tal vez María ya tenía, no dice cuánto tiempo, pero tal vez ya tenía 1 o 2 meses, fue a ver a Elizabeth. Y algo que es sorprendente, hermanas, es de que ambas tenían la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que cuando María llegó a la casa de Elizabeth, ni siquiera la volteó a ver. Solo con escuchar la voz de María, la Biblia dice que Elizabeth le dijo: bendita eres tú, María. ¿Por qué? Porque yo no te he visto, nada más con escuchar tu voz el bebé que llevo en mi vientre saltó. Y la Biblia dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y es algo que me sorprende, porque también dice que el bebé fue lleno del Espíritu Santo. Desde tiempo atrás le habían dicho a Zacarías: tu hijo, desde que estaba en su vientre, en el vientre de tu esposa, va a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces crea, hermana, que no solamente usted, sino toda su generación será llena del Espíritu Santo, porque es una promesa de parte de Dios que lo tenemos con nosotros, de que Él está con nosotros. Entonces la Biblia me sorprende nuevamente, porque solo fue escuchar la voz de María, no porque fuera alguien como Dios, sino porque María cargaba a Jesús dentro de ella. Y la primera mujer que reconoció a Jesús como su rey, aparte de María, porque ella sabía la responsabilidad que tenía dentro de ella, dice la Biblia que Elizabeth, sin decir nada, por eso les digo que era una mujer profeta, porque era sensible delante de Dios, dijo: ¿quién soy yo para tener este privilegio de tener a la madre de mi Señor conmigo? Porque ella reconoció a Jesús como su Señor aún cuando estaba en el vientre. Entonces ustedes, aunque no vean aún la promesa de Dios, tienen que reconocer que Dios es Dios y que Él cumple su promesa a pesar de que no las estén viendo ahora. Él va a cumplir lo que ha prometido. Mujeres también, como dice la Biblia, aquella historia, esas mujeres que velaban por el esposo. Eso nos abarca a todos, porque debemos de ser personas vigilantes. Y me da gusto y doy gloria a Dios porque usted es una persona vigilante y está aquí esta noche. La Biblia dice que eran aquellas mujeres que sí también les daba sueño, pero no dejaron que sus vasijas o sus lámparas se quedaran sin aceite. Y también Elizabeth era ese tipo de mujer. Sabía que Dios la ayudaba y sabía que Dios era su juramento. Nadie más podía jurar por ella más que el Señor. Entonces pasó el tiempo, y en el tiempo del nacimiento dice que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, cuando nació su hijo, pues la costumbre era de que le iban a poner al niño Zacarías, pero dice la Biblia que le pasaron como una tabla, un iPad, pues. Y le dijeron: bueno, primero a Elizabeth le vamos a poner Zacarías a tu hijo, como que esas personas que se llaman Roberto y su hijo Roberto, su nieto Roberto, algo así era. Entonces decía: no, es que Elizabeth, tu hijo se tiene que llamar como tu esposo. Pero al llamar al papá, aún no podía hablar. Pero la Biblia dice que él escribió y dijo: el niño se va a llamar Juan. Porque fue un nombre no dado por el hombre, fue un nombre dado por Dios. Ese niño traía algo especial. Entonces la Biblia dice que Zacarías empezó a profetizar
Y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Él escribió, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a declarar. Porque un padre, alguien, ya que tenga marido, usted si tiene marido, que él declare. Pero si no tiene marido, usted tiene que declarar por sus hijos y profetizar en el nombre de Jesús por ellos. No de cualquier cosa. Por eso le tengo que decir, para que usted suelte una palabra, tiene que ser lleno primero de la presencia de Dios. Entonces la Biblia dice que aquí estaba Zacarías. Y usted tiene que declarar las bendiciones de Dios. Entonces él empieza a bendecir a Dios porque sus labios fueron abiertos. Desde el momento que sus labios fueron cerrados, él también estaba pasando un proceso y pudo ver la mano de Dios, sus promesas exactamente cumplidas. Porque la gente, cuando salió del templo, la primera vez que quedó mudo, dijo: este hombre ha visto una visión o recibió una palabra. Esperar 9 meses para saber qué palabra había recibido. Entonces aquí dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, que me ha visitado y redimido a su pueblo. Y empezó a declarar muchas palabras. Dice: nos ha levantado a un poderoso Salvador. Estaba declarando también, porque Juan el Bautista no era el Salvador, aunque algunos le preguntaban si era el Mesías, porque realmente el calibre de Juan el Bautista era pesado. Pero si la Biblia dice que la gente llegaba, se convertía, se bautizaba, siendo un hombre humano, ahora se imagina el poder que Jesús cargaba. O sea, estar caminando, y la Biblia dice que donde caminaba gente sanaba. Solamente lo del flujo de sangre fue una historia que la Biblia está marcando aquí, o una historia que tal vez se cuenta, pero la Biblia dice que si se dijera todo lo que realmente pasó, no entrarían libros en esta tierra. Porque a eso a mí me sorprende, hermanos. Por eso la Biblia dice que el Señor es admirable, es consejero, es príncipe de paz. Ese es su nombre. La palabra del Señor lo ha dicho. No es mi palabra, es su palabra. Y si un hombre como Juan el Bautista fue usado poderosamente por Dios para anunciar a Jesús, yo creo que los hijos de ustedes, Dios los puede usar poderosamente para anunciar el evangelio del Señor. Sí, ¿y por qué? Porque hay una mamá que cree en ellos. Porque hay una mujer que se levanta en oración. Yo me acuerdo muchas veces que mi mamá oraba por nosotros. Decía: Señor, rodéalos de personas, de buenos amigos. Señor, los bendecimos. Desde más chiquita oraba por nuestros esposos, ¿no? De mi hermana, del mío, de mi hermano, oraba por su esposa. O sea, mi mamá siempre ha sido una mujer de fe. Y no lo digo porque está aquí, sino como ejemplo. Sí, aunque usted vea que su hijo está por la calle de la amargura, Dios, hijo, no. No. La Biblia dice que en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Y la Biblia dice que Elizabeth era una mujer de promesa. Ella declaraba cosas buenas sobre su hijo. La Biblia dice que había un pacto con Juan el Bautista. No podía tomar vino. ¿Y ay, eso qué? No, porque era un hijo especial. Y los hijos de ustedes son especiales. Porque tienen a una mamá llena de fe, así como Eunice y Loida. Esas mujeres, no importando tal vez el testimonio de su esposo, pero le enseñaron a Timoteo una fe genuina. Y esas mujeres de fe también se reflejan en la vida de Elizabeth. ¿Por qué? Porque Elizabeth es una mujer de fe. Elizabeth es aquella mujer que dice: sí hay problemas, pero mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Yo puedo ver aquí en Elizabeth, el Proverbio 31 fue escrito para un hombre, para aconsejarle cómo encontrar a una buena mujer. Porque dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y Zacarías había encontrado a una mujer virtuosa. Y la Biblia dice que usted es herencia para su marido, y por causa de usted Dios bendice su casa. Y hermana, yo no tengo esposo, sí, pero el Señor está contigo. La Biblia dice que Él sostiene a las viudas, que Él sostiene a los huérfanos. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si no puedes dudar de tu Señor, hermana, tienes que creer, aferrarte a las promesas de Dios. Entonces yo decía, no están dando a cualquier hijo, ¿no? Hay muchos pastores que van a ser sus hijos, hay muchos apóstoles que van a ser sus hijos, pero también en el lado secular.
Imagínense cuántos abogados necesitamos. Les decía en un momento a los chicos cuando me tocaba compartir en nuestras generaciones que también necesitamos doctores, porque en el ministerio del pequeño hermano necesitamos que gente como enfermeros, doctores, de cualquier tipo de profesión puedan apoyarnos. ¿Por qué? Porque también eso es parte de su trabajo cuando uno conoce a Jesús. A veces hay gente que se siente muy orgullosa. Mi hijo ganó un premio y qué bueno, felicidades. Pero más que el premio, ¿qué es lo que va a hacer con lo que ha aprendido? Creo que eso nos daría más gozo, ¿no? Ver a tus hijos servir a Dios con todo tu corazón. Y se parece un poco a la historia de Samuel. Obviamente que el profeta Juan estaba anunciando a Jesús, pero también Samuel nació de una mujer estéril, de una mujer despreciada. Y tal vez has cometido errores, hermana, tal vez has caído una y otra vez, pero la Biblia dice que aunque 7 veces cae el justo, 7 veces más Jehová lo levantará. Él tiene el poder para usarte. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo por siempre. El Señor quiere usar tu vida, no importa tu edad. Usó la vida de María. Yo le decía a mi amiga, amiga, porque así le hablo, ¿cómo es posible? ¿Qué hicieron estas mujeres para hallar esa gracia delante de Dios? Pero la Biblia te da la respuesta, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y mírame, mira en tus ojos por mis caminos. Y el camino de Dios tal vez no es fácil, pero es el mejor camino. El camino de Dios se va a encontrar con pruebas, pero también te vas a encontrar con victorias. Un momento en el cual te vas a parar y no vas a pedir. Yo creo que nuestros pastores pueden llegar a orar, pero también yo creo que Dios puede usar las manos de ustedes y orar por sus hijos y que haya sanidad. Porque tal vez es muy fácil orar por otros, pero el trabajo es cuando tenemos que orar por nosotros mismos. Y es lo que le he pedido al Señor, danos esa fe, esa pasión de ver milagros dentro de nosotros. Elizabeth creyó en su milagro, hermana. No solo creyó en el milagro que era María, porque traía y cargaba al Señor Jesús. Ella también creyó en el milagro para ella. No, Elizabeth, otra de las características que tiene es que no era una mujer egoísta. Sabía que en algún tiempo iba a tener que soltar a su hijo porque muchas almas iban a ser alcanzadas a través de él. Entonces usted tiene que soltar también sus hijos en algún momento. Tiene que volar, pero imagínense contar de que mi mamá oraba por mí, ¿no? Tal vez yo estaba perdido, pero mi mamá oraba por mí. Y mi mamá decía que yo era una promesa de Dios y ahora lo estoy viendo. Porque tal vez para muchas su sueño es tener una familia más estable. Y hay gente que dice, ¿y eso no es un sueño? Claro, es un sueño. Tener una familia estable, tener una familia respaldada por Dios, tener la habilidad de comprar sin dinero, tener la habilidad de ver cómo Dios multiplica tus finanzas, así como lo hizo, porque la Biblia dice que en este Juan el Bautista reposaba el espíritu de Elías. Es que también les tocó orar por mujeres que no tenían hijos. En aquel tiempo tanto Elías como Eliseo oraron por mujeres que no podían tener hijos. Y esas mujeres creyeron. Tanto la viuda aquella de que solo estaba con su hijo, Dios hizo una multiplicación en su casa, que la harina y el aceite no iba a escasear, así como la mujer sunamita, que la Biblia dice que su hijo se murió, pero ella creía en Dios y creía en la promesa de Dios y fue y le entregó su hijo al profeta, no porque él tuviera el poder, sino porque creía en el Dios del profeta, que iba a levantar a su hijo de la muerte. Entonces, mujeres, ustedes son una promesa y una pieza clave en su casa. No de que, criticando todo el día, poniendo estresados a sus hijos. No, declare bendición. Cambie su manera de pensar este año. Cuando nosotros cambiamos, porque la Biblia dice renueven su entendimiento, de verdad, hermanas, van a ver cómo Dios va a seguir abriendo las puertas para ustedes. Que su negocio no va a tener que usar tanta publicidad porque el Señor va a mandar a clientes ahí. Sí, porque hay alguien ahí, tiene algo hermoso.
ganar almas para Jesús dentro de su negocio. La Biblia dice que Jesús hacía el bien a los demás y es lo que nosotras tenemos que hacer. Sí, así como Elizabeth era una mujer de promesa. Y le dije a Jessie, ven. Porque, vente Jessie, un ratito. Ella ahorita es mi ejemplo más grande porque ustedes saben que anda panzoncita. Está embarazada. Y Jessie se llama Yesenia Elizabeth. Así que les pido un fuerte aplauso para ella. Entonces le digo, Jessie, vas a ser mi ejemplo porque esta es una promesa de parte de Dios para ella. Ahí es que es bien bonito porque le decía, estaba viendo qué significa su nombre. Y el Señor es su juramento, el Señor es su promesa y el Señor es su ayudador. Entonces, cuando Él nazca, porque también es un varón, es un bebé de promesa. Y así como Juan el Bautista, muchos se van a alegrar, nosotros nos vamos a alegrar de este bebé hermoso. Amén, fuerte las palmas para el Señor porque, gracias, Jessy. Creo que ella es la promesa más clave, ¿no? El dolor de espalda. Y imagínense Elizabeth, ya viejita, pero la Biblia dice, aún en tu vejez vas a fructificar, aún en tu vejez vas a tener fuerza. Y lo declaro aún sobre los huesos de ustedes. ¿Por qué? Esas hermanas que les gusta danzar como a mi mamá, no, es que a mi mamá le gusta danzar y hemos declarado que el Señor sana sus rodillas, que el Señor sana el cuerpo de ustedes. ¿Por qué? La Biblia dice aquí en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible, amén. ¿Cuántas creen su promesa de parte de Dios? ¿Cuántas creen que la promesa de Dios va a llegar? La Biblia dice, escribe tu promesa, porque hermanas, no dejemos de soñar. No dejes de escribir y de apasionarte, decir, yo tengo una promesa de parte de Dios por encima de lo que estoy pasando. Y la Biblia dice, escribe la promesa porque llegará. Porque al escribirla lo estás declarando. Sí, aún para las que se quieren casar, yo también me quiero casar en alguna vez, pero Dios te va a dar un buen esposo ahora para que te ayude a cuidar a tus hijos. Y si el Señor te quiere mantener soltera para su gloria, vas a ser una mujer feliz. Vas a ser una mujer que va a decir, mi esposo es el Señor. Él es tu provisión directa. Sí, es algo que me enseñó mi papá. No me vean a mí, sí es un canal de provisión, pero solo es el canal. La fuente directa se llama Cristo Jesús. Sí, y no solamente económicamente, sino para que estos dones empiecen a fluir. Imagínense ver milagros creativos. Sí hemos visto algunos hermanos, algunos profetas que agarran el pie de los niños y se estiran, ¿no? Yo lo vi con una mujer casada. Empezó a hablar, empezó a adorar y el pie de la niña creció. Y uno creció más que el otro y creció más. Entonces la niña es más alta. Entonces los dones no solo son para los varones, aunque tenemos que honrarlos y respetarlos. Los dones también son para ustedes. Pero también tienen que ser mujeres obedientes. Así la Biblia dice también, ¿cómo vas a ganar a tu esposo inconverso? Con tu comportamiento. Sí, también a tus hijos. Porque a veces, hermana, pero es que yo los obligo, como dice la Biblia, los obligo a entrar. Sí, pero tu testimonio. No, es que la pastora, Dios, doble prédica. No, es que la pastora no me dio chicle. No, es que la pastora le dio el premio a la otra hermana y no a mí. Usted viene a buscar a Dios, no a la pastora. Usted viene a buscar la presencia de Dios, al Señor que está aquí con nosotros, aquel que quiere abrazarte, aquel que te dice que te ama. Porque al ver yo a Elizabeth, una mujer anciana, una mujer pero con fe, al recibir un bebé y tú al recibir una promesa de parte de Dios, también son caricias de parte del Señor que te abraza. Muchas veces el Señor te habla sin palabras. Solo necesitas un abrazo. Estoy llorando hoy, hermana. ¿Por qué? Porque somos sensibles. Porque somos bien lloronas. Y si quieren molestarnos, que nos moleste. Pero somos sensibles porque Dios conoce esa sensibilidad. Y Dios sabe que así como lloramos de fácil, también así podemos sentir su presencia. Y decirle, Señor, aquí estoy. Y María dijo, hágase conmigo lo que has dicho. Señor, hágase conmigo lo que has dicho. Y no sé cuántas mujeres están dispuestas a decirle, Señor,
hágase conmigo lo que tú has dicho. Porque Dios jamás va a recordar su pasado para lastimarla. Así haya sido el peor pasado, Dios lo va, si alguna vez viene a su mente, Dios lo va a usar para su gloria y su honra. Porque la Biblia dice que todo nos ayuda bien, todo, a los que amamos a Dios y a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y usted y yo somos conforme a su propósito, por eso estamos en este lugar. De levantar sus manos, sentir la presencia de Dios, pero a través de estas manos que otros puedan sentir sanidad, libertad. Sí, sabemos que en cada plenaria, en todo lo que van a ir a servir al encuentro, van con todo su corazón. Que al abrazar a una persona sienta la presencia de Dios. Si les digo, aún a las plenaristas, al escuchar la palabra de Dios puedan sentir lo que Elizabeth sintió al escuchar a la voz de María. Fueron llenas de la presencia de Dios. Al abrazar a alguien, sentir la presencia de Dios. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay personas que llegan y dicen, es que nada más al ver tu sonrisa, no sé, traes algo especial. Al abrazarte, traes algo especial. ¿Y qué está aportando la presencia de Dios? Esos sueños que hay dentro de usted, no importa los años, Dios sabe el momento exacto en el que hay que llegar. Y había escuchado esta frase, los sueños o promesas o cosas que Dios va a hacer, no es que se tarden, es que Él ya las tiene programadas. Él sabe lo que va a hacer en su tiempo para que su nombre sea glorificado. Como dice esa canción, que lo que yo logre sea para tu gloria. Y en tus triunfos, Señor, o sea, lo que Dios logra a través de nosotros siempre va a ser para su gloria. No decir, no, es que este año me ha costado. Yo sé que tal vez las esposas de pastor no es fácil, pero es muy bonito poder estar ahí sirviendo al Señor. Sí, a veces hay gente que saca canas verdes, pero aún en eso Dios te da amor. Como Elizabeth servía en el templo. Y te encuentras con un montón de personas, pero denle gracias a Dios por esas pastoras. ¿Por qué? Porque Dios las ha llenado de amor, para que ustedes también sean fortalecidas. Sí, hay que honrarlas, respetarlas, las que están empezando. Así como Elizabeth, el primer mes, el segundo mes, dice que 5 meses ella se guardó. Tal vez porque ya era mayor, pero nunca dejó su comunión con Dios. Ella tenía su promesa y hay tal vez sueños que ahora están dando un paso a la vez, pero cuide de esa promesa. La Biblia dice, mira que nadie tome tu corona. Y también recordar que no porque Dios use a una hermana, a la otra hermana se ha olvidado de ti, no. La Biblia dice, Dios, y habla en plural, dice, no en singular, dice, Dios ha puesto reyes y sacerdotes. No solo es la hermana de la izquierda o la de la derecha, yo también soy importante en el ministerio, yo también valgo la sangre de Jesús. Y en este encuentro vamos a ver cosas grandes y poderosas de parte de Dios. Las personas que usted va a invitar, también el Señor le va a dar la gracia. Porque también yo creo que Elizabeth era una persona vitamina. Si no la he escuchado ahorita a una psicóloga, creo que se llama Alejandra, es española. Creó este concepto de persona vitamina, que es lo contrario de una persona tóxica. Entonces dice, lastimosamente, ahora lo tóxico, antes solamente mirabas un frasquito y una calavera, ¿no? Así de no tomar. Pero ahora lastimosamente las personas se han vuelto así. Pero la Biblia dice, vivan juntos y en armonía. Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces reprenda todo chisme. Que cada encuentro sea mejor porque estamos juntas y en armonía. ¿Por qué le digo esto? Elizabeth, dice la Biblia, que después de que sintieron la presencia de Dios, María se quedó 2 meses más con su prima. Se quedó algún tiempo ahí con ella. Y cuando alguien está con una persona y le gusta estar con esa persona es porque esa persona es agradable. Elizabeth era una persona agradable. Elizabeth era de esas personas que vas con ellas, platicas y tal vez llegas un poco triste. Y dices, bueno, pero voy a ir a la casa de mi amiga Carla. No, es que siempre que voy a su casa regreso con ánimo. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su corazón. Porque no solamente la motiva, sino que le ayuda, oran juntas.
Porque tanto Elizabeth como María, a pesar que la edad era muy diferente, las dos eran llenas de la presencia de Dios y las dos portaban una promesa de parte de Dios. Una para abrir caminos y la otra para salvar a la humanidad. No ella, sino el bebé que era Jesús, el Señor Jesús, que iba dentro de ella. Entonces, tanto una hermana como la otra y las que estamos aquí, todas portan algo de parte de Dios. No menospreciemos a las hermanas. No menospreciemos el tiempo que llevan trabajando. María era muy joven, pero Elizabeth toda su vida sirvió al Señor. Y eso no significa de que es nueva y Dios le pone su lugar, le quita el lugar a la hermana más grande. No, todos en el reino somos especiales. Tanto las que tenemos mucho tiempo en el Evangelio como las que apenas están empezando. Sí, igual por eso la Biblia dice, mira a las hermanas mayores como a tus madres. Sí, y respétense entre ustedes. Y a veces nos cuesta, sí, porque cuando somos mujeres es como que es más fácil hacer caras o decir, ahí viene esa hermana. No quiero decirlo, pero me cae mal. Pero si esa hermana sigue llegando ahí, es porque Dios quiere cambiar algo en ti. Porque Dios siempre usa hasta las pequeñas cosas para hablarte. Entonces, tal vez se puede ir esa hermana a otro lado, pero va a venir otra peor. ¿Por qué? Porque Dios tal vez no quiera cambiar las circunstancias, te quiere cambiar a ti para que veas diferente las circunstancias. Quiere que tú veas que todos somos valiosos para el Señor. Tanto Zacarías como José, no es que era, ay, las mandaba a sus mujeres, no, ambos servían al Señor. Y el trabajo de José y María era cuidar de Jesús cuando era un bebé. Pero ellos sabían quién era. Incluso María, la Biblia dice que cuando llegaron a las bodas, sí, escucharon eso, ¿verdad? Y más que a nosotras, las mujeres, nos ir a bodas, ¿no? Que me llevo un recuerdo y voy a agarrar el ramo. Y bueno, llegó y la Biblia dice que era costumbre que el mejor vino lo daban al principio y el vino más chafa, pues, lo dejaban hasta el último por aquellos que ya llegaban tarde. Pero la Biblia dice que se acabó el vino y esto me sorprende. Porque aquí vemos algo, no solamente Elizabeth, sino que también María, porque estamos hablando de estas dos mujeres, es de que no mandaba a Jesús. ¿Por qué les digo esto? Le dijo, ¿qué puedes hacer por ellos? Y Jesús le dijo, mujer, ahora no es mi tiempo. Pero no porque el Señor fuera rebelde o algo así, no, sino que María dijo, vayan y hagan lo que Él dice, no porque quería mandar a Jesús, sino porque ella ya había reconocido quién era este joven, ya sabía quién era Jesús. Les dijo, háganlo, porque ella sabía que Dios iba a hacer algo antes de ella verlo. Entonces ellos, los jóvenes, llevaron unas tinajas, dice la Biblia, grandes, y vayan y dénselo al encargado de la fiesta. Y tomó el vino y le dice al novio, oye, eres muy, muy generoso, muy bueno, ¿por qué? Dejaste el mejor vino para el último. Pero a lo que voy y me sorprende fue el milagro que el Señor hizo. Pero me sorprende una mujer que sabía que Dios la había usado como para traer a Jesús, que antes de que Él hiciera el milagro ya creía que Él era su Salvador. Ya creía en el milagro que Dios podía hacer. Entonces ustedes están aquí creyendo, le están pidiendo al Señor por algo que no han visto, pero creen que va a pasar. Están pidiendo por mujeres que van a ir al encuentro. Estamos hablando acerca de un milagro que el Señor hizo en una fiesta, en una reunión. Aquí va a haber una fiesta, aquí va a haber un encuentro, aquí va a haber una reunión donde milagros van a pasar porque ustedes estuvieron pidiendo aquí. Porque ustedes dijeron, vayan, crean, hermanas, amén. Como mi mamá, vayan, ¿no? Vayan, oren. ¿Por qué? Porque ella cree en lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Tenemos que creer en lo que Dios va a hacer a través de nosotras. Ay, que vaya la hermana, es que ella es muy buena orando. Yo sé que el Señor dice que a cada uno nos dio algo especial. Pero imagínate que Dios ya te dio el don de sanidad. Ay, no, que vaya la hermana Carla porque ella ora y sana a la gente. Pero no el mismo Dios que tiene ella es tu mismo Dios. Sí, vaya usted y ore, obviamente sujétese. Ay, no, ya me dieron permiso. No. O sea, sí, vaya con fe, pero sujétese. ¿Sí? Porque la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, vaya, ore, declare. Dígale, Señor, si tú me has dado este don de profecía,
confírmamelo. Sí, porque no es así dice el Señor y el Señor no dijo nada, le va a pedir cuentas, así que no ande de chismosa diciendo cosas que Dios no dijo. ¿Sí? Entonces diga lo que Dios ha dicho, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra más certera, es la palabra profética. Por eso cuando viene aquí a la iglesia se les dice, les dejo de tarea que lean Lucas 1. ¿Por qué? Porque al declarar, si nosotros predicamos, estamos profetizando. Entonces yo estaba orando por esta palabra porque de verdad, hermanas, yo tengo fe que aquí el Señor está levantando mujeres guerreras, mujeres llenas de la presencia de Dios. Mujeres como Elizabeth que dicen, Dios es mi juramento, Dios es mi ayudador, Dios es mi promesa. Toma tu promesa en el nombre de Jesús. Como dicen por ahí, párense a la brecha y luchen, porque el poderoso de Israel va delante de ustedes. La Biblia dice que Él va a ir por delante de ti, va a romper toda cadena y va a romper todo cerrojo de hierro, va a romper cosas que tú no percibes. Hoy estábamos ayunando con la familia y le decía, Señor, gracias porque en este momento están pasando cosas en la ciudad, cosas cerca de ti que no percibes, pero Dios te está librando. Tal vez tú no lo miras, pero gente que no te quiere ha visto ángeles alrededor de ti. Ha visto ángeles y han huido por miedo, no te lo dicen por pena, pero tal vez o lo han sentido. Han sentido de que hay algo que tú traes, que tú portas, que es la presencia de Dios. Que aunque hay mujeres que se vayan solas, aparentemente va un vallado de ángeles alrededor de ellas, cuidándolas, guardándolas, porque la Biblia dice que Dios envía ángeles a tu ayuda. Pero lo más importante es que el mismo Señor está contigo. Así como estuvo con Elizabeth. Una mujer que cargó una promesa de parte de Dios. Y no fue cualquier promesa, tú cargas tu promesa que será revelada en algún momento. Tal vez Dios te envía a otro lado, pero donde quiera que tú estés, tienes que declarar que vas a ver la gloria de Dios. Como dice la palabra de Dios, que donde pise la planta de tus pies será una tierra bendita, porque el poderoso de Israel va de tu lado. Porque no importa las críticas, no importa de que tu familia te juzgue, no, es que es hermanita, ¿no? Llega a la iglesia y pasó lo mismo con Elizabeth. La mujer de Zacarías no sirve para nada, ni hijos tiene. Pero en las manos de Dios es experto usar la materia en bruto. Y la Biblia dice que el diamante solo se puede dar forma con otro diamante. Sí, entonces, quien puede dar forma a tu vida es el Señor. Quien puede alinear todo para que tú veas lo que realmente el Señor quiere que vea es Él. ¿Cuál es la llave? Buscar la presencia de Dios. Y usted y yo estamos aquí buscando la presencia de Dios. Y la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos creen a la palabra del Señor? Entonces les decía, esta mujer Elizabeth, acuérdense, Elizabeth, no era una mujer tan joven, pero era una mujer llena de gracia. María era una mujer joven, pero una mujer llena de gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. Ay, hermana, es que he recibido tanto de Dios porque soy tan buena. No, recibes cosas buenas porque Dios es bueno, no porque seamos buenos. Recibimos lo que recibimos porque el Señor es bueno. Entonces, tienes que sentirte bienaventurada, hermana, porque eres una hija de Dios. Punto. Soy una princesa porque soy hija de Dios. El enemigo ha querido ridiculizar nuestros términos cristianos, pero no tiene que ser así. Usted tiene que sentirse feliz por quién es usted en el Señor. Hermana, pero es que aún no, pero está en proceso. Va a llegar un punto en el que va a alcanzar ciertas metas espirituales. Y aún así Dios va a añadir y va a añadir y va a añadir, porque la Biblia dice que Él nos va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y Él quiere derramar de su gloria todos los días. Y Dios está buscando esas adoradoras que le adoren en espíritu y verdad. La Biblia dice más adelante, creo en el siguiente capítulo, hay una canción, creo que es Lucas 2, y ahí lo leí en su casa.
porque María estaba tan agradecida que empezó a adorar a Dios. Elizabeth adoraba a Dios. No nos quejemos menos, me incluyo, porque este año tenemos que ser más positivas, ser personas vitamina, ser de esas mujeres que hablemos menos pesimistamente y hablemos más positivamente. Sí, porque imagínese, va alguien al encuentro y después regresa y, ay, hermana, yo fui a servir, pero, ay, hermana, la lucha, la prueba es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque la victoria es grande. ¿Sí? No se ande quejando, sino que diga, en medio de la adversidad, como lo hizo el pueblo de Israel, en que el enemigo estaba atrás y había un mar enfrente, creyó en su Dios para abrir ese mar. Abrir caminos donde no lo hay. La Biblia dice, hay promesas. ¿De qué forma? Que cuando la tierra es seca, Dios hace brotar manantiales. Que cuando no se ve fruto, Dios hace que hagas fruto. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay que buscar la presencia de Dios. Hay que decirle, Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Y no, ay, yo soy muy humilde, hermana. No, humilde es su abuelita. Porque la persona que es humilde no lo dice. La Biblia dice que te alaben otros labios menos tus labios, ¿no? Sí. Porque, a ver, yo soy muy humilde y Dios te va a mandar pruebas para ver si eres muy humilde o no. Entonces, si ahorita estás en una situación que dices, me pegó mi ego, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él realmente quiere que tú seas humilde. Y dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Y Elizabeth era una mujer sumisa, una mujer que honraba a su esposo, pero sobre todo era una mujer que honraba a Dios. Una mujer que entregó todo a Dios, todos los años de su vida. Yo no sé cuánto tiempo disfrutó a Juan, y no sé cuándo empezó él a ser profeta, obviamente que desde que era bebé, pero cuando empezó a desarrollar su ministerio no lo sé. Pero ella estaba contenta porque trajo a alguien que estaba anunciando la venida del Señor Jesús. Entonces yo creo que ustedes también están anunciando algo grande. Amén. Que no sean el esclavo que va a ver porque alguien le mandó, no, sino va a ser la persona que Dios va a usar para que usted vea cosas buenas. Ver la voluntad de Dios sobre nosotras. Amén. Y si usted lo cree, póngase de pie. Yo siento la presencia de Dios muy fuerte esta tarde. Entonces recuerde, podemos simplemente permitir que Dios controle cualquier cosa que suceda. O podemos pasar el tiempo preocupándonos por el futuro. Elizabeth prefirió poner su confianza en Dios que preocuparse por el futuro. Como el 90% de las preocupaciones que tenemos no van a pasar. Pero tenemos que activar nuestra fe en forma positiva porque también se ocupa en forma negativa. Hay cosas que vienen, pruebas de Dios. No, es porque usted está creyendo cosas malas. Entonces tiene que creer en cosas positivas. Yo no solo vine a levantarle el ánimo, sino a decirle que hay poder en el nombre de Jesús. Y que para el Señor no hay nada imposible. Creer en su bendición, creer en la sanidad. No solo contar, y me enteré que aquel pastor recibió sanidad. No, yo, hermana, yo recibí sanidad de cáncer. Yo recibí sanidad de unas úlceras. Yo recibí sanidad, no podía tener bebés, pero ahora tengo bebés. Todo, aún las pequeñas cosas, Dios las usa para su gloria. Aún las cosas que tal vez usted diga, es imposible. Qué bueno que lo dice, porque para Dios no hay nada imposible. Un milagro es aquello que humanamente no se puede hacer, pero a través del poder de Dios sí se puede hacer. Yo estoy creyendo por mis milagros personales, pero también creo en los milagros que Dios va a hacer con usted. Y así como Elizabeth, una mujer que dice la Biblia que era intachable, una mujer que no la van a conocer ya porque es chismosa, aquella dejó 10 hombres. No, una mujer que será conocida por sus hechos. Y como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y te van a conocer, dice el Señor, te van a conocer como una mujer deseable, una mujer que da fruto. Y no solo una mujer que da fruto, sino una mujer que a través de ese fruto va a alimentar su casa. Ahí donde está, cierre sus ojos un momento.
Y crea que el Señor va a hacer ese fruto. El Señor va a producir fruto dentro de usted.